Usted, buenos días. Buenos días. ¿Ustedes pueden visualizar la presentación de técnicas radiológicas y los diuréticos? No, doctor, no. Está bien. No, Yo le doctor. envío. Le he enviado al sistema. Sí, ¿Te ha visto? sí. Oye, disculpa que te moleste. Me están diciendo de anestesio que han tirado una lista que han pedido, pero que no lo han comprado. Pero no nos han dado nada. No, pero no han entregado nada, dile. Pero que te lo entregue, dile, nada más, de parte mía, Ya, dile. ok, ya Ya. tío, ya tío. La voy a sacar de dos, por favor. No pueden visualizar. Dejen la noche ahí para poder abrir, nada más directamente.
No tiene forma de ver la presentación, pues yo los colgué en la noche en la práctica, ahí en la presentación de hoy día. No, doctor, no. Doctor, No. doctor, buenos Sí, días. Hay un PDF en el aula virtual. No sé si a eso se refiere, pero acá en la pantalla no podemos ver nada aún. ¿no sale? Si usted está compartiendo, no se observa. Abajo debe decir compartir archivos en donde, No, me disculpa. Sí. o compartir Doctor, ahora. le hemos pasado ese informe médico, Herrera, Celestino, ¿A para quién, cambio de estado. Le han pasado el 9/12. Pero yo he presentado uno, no sé. Hoy día, a ver, denle una mirada. ¿Qué, ha sido con historia? Sí. No tengo acá nada de historia, No tiene, doctor, sí, ¿no? dejó, mire, aquí. Sí, más tarde puede verte una reunión, Ya, ya, ¿ya? doctor, yo lo Ya. busco, ¿verdad? Mira, voy a avanzar la clase, ya después le mando nuevamente la información, ¿ya? ¿Estamos bien? No creo sí. Puede poner acá en el laptop compartir archivo para que se suba acá en la plataforma. Doctor, si no puede poner alguno de nosotros como presentador y nosotros lo subimos y usted normal puede pasar las diapositivas si es que tiene Ya. algún problema para subirlo. Doctor, ¿nos escucha? Sí. Doctor, ¿me puede poner como presentador? Y yo le subo el archivo, doctor. A ver, ¿cómo entro ahí? Eh, acá ponen, no es mi nombre, pone el clic derecho. En control asistente. Se fue, ¿no? En qué lugar pongo para presentar? En mi nombre, doctor, eh, hay una ¿Tu opción nombre ahí. es Luis Antonio? Sí. Eh, si se dan cuenta, en mi nombre hay una barrita y al costado un circulito con 3 puntos. Ya. Ya, en ese circulito con 3 puntos, haga clic y me pone como presentador. No sale nada. Te toco, pero no. Sale 4 cuadritos, ¿no? Ujú, Ya, luego. ujú. Claro, pone ahí un control del asistente. O sea, en eso me pone como presentador. Ahí hay una opción que dice presentador. Presentador, Ya. moderador. En el lista donde salen todos los nombres, doctor. Tu nombre es Luis Antonio. Luis Antonio.
El moderador, ya. Listo. Ya, ahora subo el archivo. Un momento. ¿Está? Sí, ahora lo subo. Es diuréticos y técnicas radiológicas. Ujú. El de técnicas radiológicas, ¿no? Primero, ¿no, doctor? Sí, sí, primero técnicas radiológicas. Mm, Está cargando. ¿Ya está? Sí, un momento, doctor, esto que carga. Ya, doctor. Usted nomás lo mueve nomás con hay una flechita. Ya, comenzamos. Vamos a hacer el tema de técnicas radiológicas. Son procedimientos radiológicos que frecuentemente estamos utilizando en el servicio de nefrología como un apoyo diagnóstico frente a los síndromes nefrológicos que nos enfrentamos día a día en las actividades diarias del servicio. Es importante conocer estudios como la ecografía, ¿no? Que son sencilla el procedimiento, que no es invasivo, es de bajo riesgo, no se produce ningún tipo de irradiación hacia el paciente y al operador. El costo es relativamente bajo, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar en el estudio ecográfico cuando hablamos sobre el riñón? Va a describir el tamaño y la forma y la ecogenicidad, ¿no? Es importante esa descripción con respecto al radiólogo cuando hace el estudio de ambos riñones. Eh, Nos interesa el tamaño que debe ser mayor de 9 centímetros y siempre es el riñón izquierdo mayor que el riñón derecho en un promedio de 0,5 centímetros. Los valores normales de estas características anatómicas del riñón es mayor de 9 centímetros aproximadamente, la longitud, con un parénquima, ¿no? Que es de 15 milímetros y es importante para nosotros la descripción de estas características. Valores menores de estas, estamos considerando que un riñón hipotrófico, dependiendo si es unilateral o bilateral, ¿no? También es importante en la ecografía valorar los quistes renales, así como la masa renal de tipo neoplásico. También nos va a hacer ciertas diferencias. También el despistaje del riñón poliquístico, descarte de hidronefrosis. A veces tenemos un paciente con un cólico renal que puede ser unilateral o bilateral y siempre la sospecha alta de una litiasis renal. Y pedimos placas simples de abdomen para ver si está asociado a un cálculo radiopaco o radiolúcido y si hay evidencia de obstrucción por encima de la obstrucción, entonces pedimos el siguiente paso hacer una urograma excretor o uroten, ¿no? Sin contraste para verificar la característica de esa obstrucción y la dilatación de la misma por encima de la presencia de esa estenosis o presencia de un cuerpo extraño intraluminal o extraluminal. Evaluar también si hay abscesos o hematomas perirenales y la simetría renal, ¿no? Es importante ese paciente joven de menor de 30 años que viene con hipertensión no controlada. A veces llama la atención una hipertensión en gente joven, entonces tenemos que buscar patologías secundarias que están en condiciones de hipertensión. Y entre ellas es la hipertensión renovascular, ¿no? Por una estenosis de la arteria renal que puede ser unilateral o bilateral. Y dentro de los aspectos diagnósticos semiológicos es
un estudio ecográfico que nos reporta como asimetría renal, ¿no? En paciente joven. Entonces hay que buscar siempre hipertensión renovascular con una estenosis de arteria renal. Ahí podemos visualizar en una ecografía renal de un riñón normal, ¿no? Características importantes, el bordes nítidos, ¿no? Con una diferenciación córtico-medular, la parte externa que es un poco más negra, que es el parénquima, y la parte central, se llama la parte medular. Ciertas características ecográficas se ven, ahí hablamos de una relación córtico-medular adecuada. El tamaño, el borde, la ecogenicidad, nos están diferenciando de un paciente con un riñón normal, y si estamos con una ecogenicidad incrementada y la relación córtico-medular que sea alterado o perdido, entonces estamos hablando de un riñón crónico, un paciente renal crónico, ¿no? Ya con ese estudio ecográfico nos podemos determinar semiológicamente esas características. Aquí vemos otra fotografía, ¿no? Estoy avanzando. Una ecografía con un riñón ya blanco, con alteraciones en su forma y tamaño, ¿no? Doctor, Ya, sí. doctor, disculpe, no está avanzando acá en el Blackboard. Ah, ya, ya. Hola. ¿Sí? Y domingo. Ah, cierra la puerta nomás. Ahí vemos las imágenes, ¿no? De un riñón hiperecogénico, de tamaño pequeño, no alterado en su forma, en su característica cortical y medular, ¿no? Después tenemos ecográficamente también usamos como un medio para poder hacer el abordaje de riñón en caso de un paciente con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, el abordaje posterior de este riñón, ¿no? Para poder buscar el polo inferior, y puede tomar muestra para poder determinar la etiología de la enfermedad en mención glomerular, ¿no? Entonces es importante fijar el polo inferior, ¿no? Para poder hacer las biopsias renales. En otros momentos ya se hace biopsias renales con guía ecográfica, ¿no? Para evitar disminuir los complicaciones propios del procedimiento, ¿no? Entonces es importante también el ayudo que nos da bastante para hacer las biopsias renales en este grupo de pacientes. En el estudio ecográfico, ya viendo las patologías más frecuentes, es la dilatación de la vía urinaria. Hablamos de hidronefrosis renal, que puede ser unilateral o bilateral, y en este caso de la imagen observamos dilatación pélvica, ¿no? Cuando tenemos este estudio ecográfico con dilatación pélvica, el paso siguiente es hacer urografía excretoria o uroten, urografía tomográfica, para buscar el nivel de obstrucción, que puede ser intrínseca o extrínseca. También podemos visualizar también en estudios quistes renales, ¿no? En este caso, en el polo vemos un quiste característico, redondo, pequeño, de pared delgada, sin contenido anecoico, sin alteraciones en su forma. Se determina que es un quiste renal simple, ¿ya? También podemos diferenciar ecográficamente la presencia de quistes renales bilaterales de tipo multiquístico, que puede ser unilateral o bilateral, ¿no? En los pacientes con enfermedad renal también es importante valorar radiológicamente los estudios, ¿no? En este caso, después de un estudio ecográfico, podemos tomar tomografías para ver las características, ver las paredes, el contenido. Hay complicaciones como sangrado en estos quistes, muy frecuentes en estos pacientes con riñón poliquístico, ¿no? Entonces, es importante su valoración. Sobre todo las características de estos quistes es las alteraciones anatómicas que podrían corresponder a una neoplasia también, ¿no? En muchos de estos pacientes. Aquí podemos observar también dilatación ureteral superior e inferior, ¿no? Como visualizan ustedes, ¿no? Es
Imagen izquierda, una dilatación caricial y del urete superior. La ecografía nos ayuda bastante a poder evaluar hasta el urete superior. El urete medio e inferior es imposible evaluarlo ecográficamente. ¿Ya? Y en la derecha inferior se está viendo la vejiga y en la parte izquierda inferior podemos ver la dilatación del uréter desde su desembocadura, ¿no? Bien dilatada. La ecografía, como ven, se puede diferenciar también las masas renales, nos va a diferenciar los quistes y masas renales. La ecografía es insensible a la presencia de los carcinomas de células transicionales. También valoramos fracaso renal, distinguir entre una obstrucción de alto grado y una enfermedad de parénquima como a causa de fracaso renal en caso de riñones trasplantados. Ahí vamos a valorar los tamaños de riñón y la presencia de hidronefrosis. En caso de obstrucciones agudas, enfermedad calculosa, como refería, lo más frecuente dentro de lo que es la emergencia urológica, la detección de los cálculos renales y ureterales con presencia de hidronefrosis, ¿no? Que acompaña esta obstrucción debido al cálculo. En un paciente que viene con cólico renal de emergencia, se interviene dándole tratamientos sintomáticos y luego se hace un estudio radiológico y se determina hidronefrosis. Ecográficamente paso a hacer la urografía para determinar el nivel de obstrucción, determinar el tamaño, determinar el tamaño y determinar el tamaño del cálculo, si va a ser posible su evacuación espontáneamente o va a requerir de procedimiento urológico, no que sea litotripsia extracorpórea o litotripsia endoureteral. Cuando es menor de 0,8 milímetros, el cálculo puede ser removido fácilmente con tratamiento médico. Si es entre 0,8 a 1,5, si está el cálculo alojado en los cálices o el pelvis superior, puede ser litotripsia extracorpórea, pulverizar este cálculo para que pueda ser evacuado fácilmente. Mayor de 1,5 podríamos hablar de intervención, se llama litotripsia endoureteral o cirugía laparoscópica para ser removido rápidamente. Toda obstrucción, ¿no? Intraluminal por un cálculo se debe permeabilizar a la brevedad la vía urinaria para evitar daño renal irreversible. Se dice que después de 2 semanas, antes de las 2 semanas, la recuperación renal es casi un 90%. Si pasan de 2 a 3 semanas hasta 4 semanas, la recuperación de riñón es de 50 a 60%. Si pasa a las 6 semanas, ya es irreversible el daño. Entonces, la prioridad en toda uropatía obstructiva por una litiasis o hipertrofia prostática o estenosis de la uretra o uréter o alguna compresión extrínseca de la vía urinaria, debe removerse, debe corregirse esa obstrucción a la brevedad para evitar el daño irreversible del riñón. Después seguimos viendo, ¿no? Cálculos a nivel vesical. En la parte derecha, como verán ustedes, ese cálculo que está alojado en la vejiga, ¿no? Da una sombra acústica. Todo cálculo que está alojado en pelvis, cálices, urete superior o en la vejiga, siempre cuando se hace un estudio ecográfico siempre se habla sobre la sombra acústica, ¿no? Del cálculo. Es lo característico. En la parte inferior verán ustedes que es característico ver la presencia de un riñón con bastante cálculos con sombra acústica, ¿no? También hemos tenido pacientes, una mujer de 38 años que acudía con ictus a repetición, muy recurrente, acudía a los consultorios de medicina, salía cituria con urocultivo positivo, más de 3 episodios en un año, y nunca se había hecho un estudio radiológico previo, ecográfico, para definir por qué la presencia de ictus recurrentes, y cuando se hizo la ecografía se encontró cálculo aproximadamente de 4 centímetros que hacía válvula, porque el paciente dice que de día orinaba poco y de noche aumentaba, porque se estaba en decúbito dorsal y podía orinar frecuentemente, y cuando se levantaba hacía válvula, por lo tanto no orinaba.
o hacía rebosamiento simplemente. Entró a cirugía para retiro de ese cálculo grande que servía de válvula a nivel del cuello vesical. Aquí vemos también un cálculo a nivel vesical, característico, dos pequeños cálculos que dan sombra acústica, ¿no? En la parte inferior. Aquí vemos ecográficamente una alteración en la forma de riñón, ¿no? Totalmente los bordes de este quiste complejo en Bosnia 3, eh, alteraciones en su forma, ¿no? Totalmente, las flechas están indicando la forma alterada, con un contenido anecoico en su interior. Cuando hay sospecha de este tipo de quistes complejos o Bosnia 3, el paso es tomografía, el gol estándar para determinar si es neoplasia renal, ¿no? Cáncer renal. En caso de disfunción del injerto pacientes post-trasplantados, los fallos de un trasplante debido a una obstrucción que puede ser de nefrosis porque mal implante del uretra a nivel de la vejiga del receptor o presencia de trombosis venosa u oclusión arterial detectada rápidamente por ecografía Doppler, ¿no? Todos esos datos son importantes. Un paciente que es trasplantado debe evolucionar favorablemente con incremento de la diuresis, la bajada de todos los valores nitrogenados y por lo tanto si tenemos eso, lo contrario, un paciente con urea que se está incrementando, anúrico, al inicio del postoperatorio inmediato, se debe hacer los estudios radiológicos inmediatos para poder hacer las correcciones también inmediatas para evitar la pérdida del riñón trasplantado. Es importante tomar bastante en cuenta los monitoreos electrolitos, así como todos los valores nitrogenados para poder tomar acciones rápidas y evitar la pérdida de riñón, ¿no? En las complicaciones urológicas post-trasplante también podemos evaluar en caso de pacientes con dolor, hace fiebre y no sé sobre la inserción adecuada del uretra a nivel vesical o hay licencia de puntos y podemos tener también urinomas, ¿no? Es presencia de orina en el espacio perirenal del riñón trasplantado, ¿no? Entonces a nivel vesical también hacemos la valoración si hay líquido libre. En los pacientes con preocupaciones urológicas también podemos ver linfoceles, ¿no? En la parte de este linfocele, por debajo a nivel vesical se puede evaluar esto. En la parte inferior vemos un riñón trasplantado en la cavidad abdominal. El riñón trasplantado sí se pone en la cavidad abdominal, ¿no? Y vemos los urinomas, ¿no? O los linfoceles en este grupo de pacientes, que tenemos bastante cuidado en la anastomosis arterial, la anastomosis ureteral, del uréter a nivel vertical en el paciente receptor. Aquí también debemos hacer los procedimientos que corresponden para hacer la evacuación. Son intervenciones radiológicas que podría ayudar bastante al radiólogo cuando se evidencia urinomas o presencia de abscesos. El radiólogo intervencionista puede ayudar en la evacuación de este urinoma o presencia de abscesos que estén o líquidos libres para poder evitar la intervención quirúrgica, ¿no? Esos son los últimos métodos radiológicos de intervencionismo que nos permiten hacer las evacuaciones adecuadamente. Después podemos diferenciar también ecográficamente la nefrocalcinosis, ¿no? En pacientes renales que vienen con hitos recurrentes o dolores lumbares, ¿no? Con abundante o antecedente de litiasis. Cuando hacemos estudio radiológico podemos ver calcificaciones, ¿no? Que puede ser unilateral o bilateral, de leve hasta severos, ¿no? Alteraciones propias, ¿no? Tubulares, ¿no? Que van a determinar en el tiempo nefrocalcinosis. Ustedes visualizan el riñón completamente impregnado de calcio, ¿no? A nivel renal, ¿no? En forma bilateral. Las ecografías Doppler ayudan bastante también a evaluar el acceso vascular en este grupo de pacientes, ¿no? El paciente renal que se requiere de un acceso vascular como es la fístula arteriovenosa, que es la unión de la arteria y la vena, ¿no? Una vez anastomosado la vena sobre la arteria en forma lateral,
esta debe crecer aproximadamente 2 meses y se permeabiliza a los 2 meses de una vez creada para poder ser utilizado para su terapia dialítica. Y en el transcurso de los años puede producirse estenosis o trombosis y el ecodoppler nos va a ayudar bastante a diferenciar estas características que nos hacen complicaciones propias de las terapias dialíticas en estos pacientes, con disminución del flujo, incremento del tamaño, dolor intenso, la presencia de circulación colateral y producir síndrome de Rober, ¿no? Dolor intenso durante la diálisis, dolor intenso, la parte distal del brazo donde se encuentra la fístula. Entonces es importante también evaluar frecuentemente esos accesos vasculares por ecodoppler, ¿no? Caso de infecciones renales también, un paciente que viene por fiebre, dolor lumbar, malestar general, trastorno hemodinámico, con piuria, leucocituria, urocultivo positivo. Entonces también vemos estas características, alteraciones en el parénquima, alteraciones en los bordes externos del riñón, o presencia de abscesos perirenales, o lesiones granulomatosas, ¿no? A nivel parenquimal, que condiciona la clínica de estos pacientes. Entonces es importante valorar estudios ecográficos. Si encontramos estas alteraciones, también nos apoyamos con estudios tomográficos para definir claramente el proceso infeccioso, ¿no?, que tenemos al frente de este paciente y tomar las medidas correctivas desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista radiológico si va a requerir que este absceso sea removido por radiología intervencionista. En el tema de ecografía a nivel de la vía urinaria, por ejemplo, a nivel vesical, a nivel prostático, valorar también las características de prellenado y post-evacuación de la vejiga para definir si hay residuo posturinario en los pacientes, varones especialmente, o mujeres con antecedentes de diabetes de larga data que hacen hitos recurrentes, vejiga-energénica. En el caso del hombre, a partir de los 50 años, incremento del tamaño de esta próstata y por lo tanto producir uropatía obstructiva por hipertrofia prostática o neoplasia prostática. Entonces valoramos los estadios de la hipertrofia prostática benigna en grado 1, 2, 3 o 4, ¿no? Aquí vemos en la parte derecha, superior derecha, vemos un incremento sustancial de la próstata, ahí podemos hablar de una hipertrofia prostática grado 3 hasta 4, ¿ya? Entonces, y la parte inferior vemos una característica muy especial con una próstata con calcificaciones muy importantes, ¿no? Y ahí el urólogo con la palpación pueden definir si es una calcificación simple o neoplasia localizada. Ahí seguimos con la ecografía vesical, como vemos en la parte superior, como vemos claramente, una ecografía característica con una alteración en los bordes de la vejiga que puede corresponder a una neoplasia vesical, ¿no? En la parte inferior también vemos, ¿no?, alteraciones en la forma que corresponden a ciertas irregularidades de la mucosa. En esta parte en la parte derecha también neoplasias o lesiones benignas o malignas de la vejiga. Paciente que a veces viene con un simple característica de disuria y hematuria, ¿no? Pacientes con 50 años, 60 años, frecuentemente en mujeres, hematuria microscópica, no muy relevante, de 10 a 15 por campo, otros 50 por campo, hematuria con leucocituria y la tratan como una infección urinaria. Son varias sesiones terapéuticas que a veces dentro del año se realizan y no se hace un estudio ecográfico y encontramos estas características muy importantes avanzadas que nos van a condicionar el descarte siempre. Toda hematuria está relacionada a una infección urinaria o presencia de un cuerpo extraño que está migrando y está produciendo sangrado de la vía urinaria, sea alta o baja. Si vemos que no hay ninguna característica, sea por una litiasis, sea por una infección de tracto urinario, pues siempre hay que sospechar de una neoplasia de la vía urinaria, sea de uretra, vejiga, próstata, uréter o pelvis o riñón.
¿ya? Entonces es importante siempre tomar nuestros algoritmos para poder definir y ser derivados oportunamente al radiólogo, ¿ya? Aquí, como verán ustedes, esta imagen, ¿no? Un paciente con una enfermedad renal determinada, sea incipiente o avanzada, un estudio ecográfico nos va a ver si encontramos hidronefrosis, estamos sospechando de una uropatía obstructiva, ¿no? Esta uropatía obstructiva nos va a decir qué tipo de estudio radiológico debemos hacer para buscar el nivel de obstrucción. Si encontramos en el estudio ecográfico presencia de un quiste o dos o más, ¿no? O dos o más, estamos sospechando que de quistes simples, quistes complejos o quistes múltiples, conocido como riñón poliquístico, ¿no? Y ahí sería una ecografía, pasaríamos a una tomografía. Si la ecografía es normal, con un paciente que tiene valores en nitrogenes elevados con alteraciones del medio interno, sospechamos si es una falla renal aguda, ¿no? Porque es un riñón normal, con buen tamaño, más de 9, con un buen parénquima, con una ecogenicidad normal, sin alteraciones en su parénquima, estamos sospechando una hiperrenal, que puede ser por pérdidas gastrointestinales o vasculares, puede ser por una enfermedad parenquimal, por una enfermedad primaria o secundaria. Entonces eso va a definir en el sistema si es un paciente con síndrome nefrótico, nefrítico o ambos, y sospecha alta de una enfermedad glomerular primaria o secundaria para hacer una biopsia renal. Pero si estamos frente a un paciente con valor de nitrogenados elevado, urea elevada, creatinina elevada, alteraciones electrolíticas o ácido base, y la ecografía nos dice que es un riñón pequeño, la sospecha alta que sea una enfermedad renal crónica. No es un algoritmo desde el punto de vista radiológico para poder tomar decisiones terapéuticas o diagnósticas. Aquí, frente a un paciente con hematuria, también, ustedes, con paciente con estudio de hematuria, podemos hacer un estudio radiológico simple, ¿no? Por la sospecha de un cálculo renal, pasamos a hacer una ecografía. En la ecografía nos puede decir, esa hematuria corresponde a una masa renal sólida o dudosa. Entonces, si vemos un quiste anormal, con un borde irregular, con contenido anecoico, de tamaño más de 2 centímetros, allá mi procedimiento es hacer una tomografía para tomar decisiones diagnósticas. Si la radiografía es simple, nos dice que hay un cálculo y la ecografía dice que hay un cálculo de tanto tamaño a nivel pélvico, a nivel calicial o a nivel de ureter superior y de una característica importante, lo que tenemos que hacer es un protocolo de cólico nefrítico que viene a corresponder a hacer el manejo del dolor y hacer un estudio urográfico, ¿ya? Para poder definir el nivel de obstrucción, características del cálculo que se va a ser removido médicamente o urológicamente. Si la hematuria en la radiografía simple es normal y la ecografía es normal, entonces tenemos que sospechar, buscar eh, tumores del uroepitelio, ¿no? Un cáncer vesical, un cáncer del ureter. Y para eso se hacen estudios radiológicos tomográficos o resonancia magnética. En caso de pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Son los algoritmos que quiero que tomen bastante en cuenta. Cuando tenemos paciente de hipertensión arterial, siempre hay que hacer estudio ecográfico. Si la ecografía nos puede reportar una masa suprarrenal, tomografía. Si hipertenso, por un tumor suprarrenal. En caso de asimetría renal, hacer arteriografía renal, ¿no? Asimetría renal, hipertensión renovascular para buscar estenosis de la arteria renal que puede ser unilateral o bilateral. En caso de riñones simétricos, sospecha de hipertensión secundaria, entonces siempre buscar daño parenquimal, que es el 90% de las hipertensiones secundarias por daño parenquimal, ¿no? Daño de la corteza o daño de las arterias renales, ¿no? Para eso se pide que como gold estándar la arteriografía renal. En la parte radiológica también vemos en la radiografía simple de abdomen, va también a evaluar el tamaño del riñón, borde del psoas,
litiasis radiopacas, ¿no? Es frecuente observar eso. El tamaño renal normal es en 3 cuerpos vertebrales, siempre valoramos esa característica, muy usada en urgencias, en caso de cólicos renales. Para que sea útil debe comprender desde el D12 hasta la sínfide del pubis el estudio radiológico, ¿no? Buenas imágenes radiológicas en este caso, es importante evaluar eso. Importante riñón en condiciones normales no se va a observar, prever los cálculos radiopacos, presencia de metástasis óseas o presencia de tumores retroperitoneales y también hematomas o tumor renal. En esta imagen vemos un cálculo de tipo colariforme a nivel de la pelvis izquierda, del riñón izquierdo, ¿no? Es que se va a visualizar. Ustedes verán en esta imagen vemos aquí, por ejemplo, características, una radiografía simple de vías urinarias debe estar entre el D12 hasta L5, ¿ya? D12 hasta la sínfide de pubis. Ahí valoramos la columna y el psoas, verán esas dos rayitas que están ahí, son el borde del psoas. Se debe observar cuando hay borramiento, sospecha de urinomas o hematomas, ¿ya? El borde izquierdo verán ustedes en el riñón con un cálculo colariforme, ¿no? Característico radiopaco. Aquí vemos cómo se hace topográficamente la valoración de riñón, ¿no? Característica. Va a ocupar siempre el riñón tres cuerpos vertebrales. La urografía excretoria es un estudio radiológico que se va a requerir de un estudio contrastado. Va a permitir visualizar toda la vía excretoria, ¿no? ¿No? Va a permitir evaluar visualizar toda la vía excretoria, va a visualizar la parte funcional, al tener que concentrar el contraste, evaluar directamente la función renal, pero no le mide cuantitativamente, eso lo hace el radiorenograma, consiste en la inyección intravenosa de un contraste iodado. Sí, Jessica. Sí, sí, es que te llamo, por favor, ¿ya? Gracias. Aló, Vanessa. Sí, sí, Muñoz, sí. Está tranquila. Sí, sí, por favor. ¿Sí? Ya. Pero no ha sangrado nada, ¿no? Pues la hemoglobina está normal todo. Sí, sí, puede salir de alta, dile que tome, pueden darle dimidrinato, aunque se me vaya a planchar. Ah, sí, sí. ¿Ya? Yo le llamo más tarde. Disculpe, disculpe. La urografía excretoria básicamente corresponde a administrar contraste iodado, ¿no? El iodado no iónico preferiblemente para evitar reacciones alérgicas frente a este contraste. Se debe valorar primero antecedentes importantes del estudio contrastado. Ya se hacen pruebas, antecedentes importantes de asma o dermatitis atópicas o haber tenido difusión anterior a contraste y que haya producido ciertos problemas en estos pacientes. Y sobre todo valorar la creatinina en estos pacientes, porque se reporta nefropatía por contacto cuando la urea, la creatinina es mayor de 1.5. Hay un incremento de complicación de nefropatía por contraste cuando el paciente tiene mayor de 1.5 de creatinina. Entonces, todos esos datos son importantes valorar antes de proceder a hacer el estudio en estos pacientes, ¿ya?
Por ello, sí, siempre consignar en la historia clínica de esas características de este estudio y las complicaciones que puedan conllevar y sobre todo informar a la familia y al paciente para evitar los riesgos o los problemas legales, ¿no? ¿Qué nos va a permitir este estudio? El parénquima renal, va a ver el parénquima renal y el nefrograma, imágenes radiodensas, ¿no? El sistema colector o pilograma, el molde opaco. Requisitos es el paciente debe estar normotenso, una función renal aceptable, quiere decir, idealmente hasta creatinina de 0,9, 1,2 hasta 1,4, ¿no? Entonces, todos esos datos nos van a dar, va a haber la fase nefrogénica, la fase excretoria, ¿no? A nivel calicial, pélvica, del urete y a nivel vesical. Son estudios que se valoran en el tiempo, a 0 horas, a los 30, a la hora, a las 4 horas, ¿no? Para poder visualizar toda la vía urinaria. Aquí vemos, por ejemplo, a nivel vesical, en la parte tardía, un cálculo vesical, ¿no? En la parte tardía ya vemos el contraste, ya que se evacúa casi totalmente y se está visualizando un cálculo renal. En caso de litiasis renal, verán ustedes en el riñón izquierdo, ¿no? Calcificaciones importantes en toda la región del parénquima, ¿no? Otra imagen, en el uréter, al lado izquierdo, en el uréter inferior, un cálculo importante que se está visualizando, mayor de 0,8 milímetros, y en la parte derecha, usted visualiza un cálculo a nivel calicial, ¿no? Esos tamaños van a ser imposibles que sean removidos fácilmente. Y aquí, cuando tenemos estas características, que un paciente que está oligoanúrico por un cálculo que se haya enclavado en la parte del uréter sea medio inferior, el procedimiento urológico es de importancia vital, importante para que permeabilice la vía urinaria y producir daño renal irreversible. Se hace intervenciones urológicas de emergencia, como colocar catéteres ureterales o PICT, conocidos, o nefrostomía percutáneas, ¿no? Para permeabilizar la vía urinaria y evitar que este paciente ingrese a diálisis de emergencia, ¿no? Por esta obstrucción aguda. También nos vamos a visualizar en esta imagen de la tuberculosis del uréter y parte inferior, ¿no? En forma rosariada, lo característico y patognomónico de una tuberculosis del uréter, ¿no? En la desarrollo del uréter a nivel vesical. Aquí vemos también alteraciones en la forma de la vejiga, ¿no? ¿No? Sospechas altas eh, de alteraciones parenquimales o rama de la mucosa vesical. Aquí ven los catéteres uterales, ¿no? Que se colocan en estos pacientes para mantener la vía permeable y evitar daño renal irreversible o ingreso a diálisis sin tener las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces es importante, todo paciente con uropatía de estructura, sea extrínseca o intrínseca, se debe permeabilizar la vía urinaria. Y esos pacientes que tienen uropatía obstructiva extrínseca, una tumoración retroperitoneal, un tumor del útero, un tumor del cervix que está infiltrando la pelvis inferior, y está produciendo estenosis progresiva y cierre total de la vía urinaria en la parte baja, es imposible a veces hacer citoscopías o colocar un catéter uteral. El paso es hacer nefrostomía percutánea unilateral o bilateral, dependiendo del tamaño, y el parénquima del riñón que va a ser intervenido para poder mantener un flujo urinario adecuado y evitar que ese paciente ingrese a diálisis. Después tenemos otros estudios, las radiografías ascendentes, ese paciente con falla renal, con una falla renal que está en estadio 2, 3 o creatina por encima de valores de 1 o 2, entonces tiene contraindicación de estudios radiológicos contrastados endovenosos, entonces se pueden hacer estudios retrógrados, ¿no? De radiografía ascendente, ¿no? Para solo pintar con contraste la vía urinaria, ¿no? Que se entra por citoscopía y se inyecta el contraste a la vía urinaria y solo va a pintar la uretra, vejiga y uréteres hasta la pelvis, ¿no? No comprometiendo
el torrente sanguíneo. Por lo tanto, evitamos la exposición de este contraste a estos pacientes con alteraciones de la función renal. Casos de citografías, ¿no? Para definir infecciones, presencia de tumores, presencia de cálculos, ¿no? Cuello vesical cerrado por compresión extrínseca o intrínseca o neoplasia infiltrativa, ¿no? Son estudios radiológicos y valorados por el Departamento de Urología. Los traumas vesicales, ¿no? En caso de ese paciente que viene con dolor suprapúbico, ¿no? Después de un accidente automovilístico y el antecedente había presión extrínseca por el timón, ¿no? Con dolor intenso y hematuria, con presencia de urinoma a nivel de la vejiga, a nivel de la parte abdominal, y se demuestra con estos estudios en la citología retrógrada el trauma vesical, ¿no? Porque el contacto va a salir de la vejiga hacia la cavidad abdominal, ¿no? Se va a demostrar ese tipo de lesión, ¿no? Con la ecografía contrastada, urografía contrastada o pirografía ascendente, ¿no? Después vamos a hacer otro procedimiento, en el caso de lo que es la biopsia renal. Es un procedimiento que frecuentemente realizamos nosotros en nefrología para poder determinar entidades nosológicas de la enfermedad o el paciente que acude por síndrome nefrótico nefrítico. Son las biopsias renales que ya se realizan desde el año 50 para adelante, ¿no? Modificando se llama esta aguja de punción de biopsia renal, ¿no? Que antes se hacía en las biopsias hepáticas, ¿no? Se introdujo este estudio para evaluar las enfermedades renales, particularmente de tipo glomerular. La técnica, que es importante definir ciertos parámetros antes de proceder a hacer la biopsia, es primero preparar al paciente, tener una imagen radiológica de riñón, ¿no? Donde debe tener una clínica normal, ¿ya? No debe existir obstrucción o hidronefrosis o alteraciones como presencia de quistes o tumores, ¿no? Debe tener una presión sanguínea aceptable, normotenso, ¿no? Para evitar alteraciones durante el acto de la biopsia renal, presencia de un examen de orina negativo, con urocultivo negativo, y el estado de coagulación, ¿no? Con plaquetas por encima de 100.000, o que el TP debe estar menos de 1.2, o el tiempo de sangría debe estar menos de 10 segundos. Todo esto es importante para poder realizar el procedimiento que se le está indicando al paciente para definir la etiología de la enfermedad glomerular. Actualmente utilizamos la biopsia renal con apoyo de la ecografía para definir el polo inferior y puede tomarse una muestra. Nosotros en nuestro servicio, antes del ecógrafo, hacíamos estudios radiológicos vía urinaria, en decúbito, y identificamos nosotros el riñón, hacíamos las medidas anatómicas, ¿no? Topográficas, y definíamos el polo inferior para hacer la toma de la biopsia. ¿Ya? Eso es importante para evitar el pique o el piquete a nivel de los vasos renales, ¿no? Que están alojados en el pedículo, en la parte media del riñón. Ha habido ocasiones que colegas han picado en la arteria y han requerido ingresar a emergencia en sala de operaciones para hacer la nefrectomía por la complicación post-biopsia renal. Es importante evaluar post-biopsia, dar un buen fluido por vía oral o endovenoso y tipificar la presión arterial, pulso y el hematocrito cercanamente. Si hay cambios hemodinámicos o la presencia de hematuria macroscópica de gran envergadura y el hemoglobina hematocrito está variando en poco tiempo, debemos nosotros tomar decisiones importantes para poder evitar la fatalidad en el grupo, en estos pacientes, ¿no? Es importante ver la experiencia del operador para la biopsia renal, ¿no? Ahí la biopsia es percutánea, que decir que el paciente está en decúbito ventral, ¿no? Se hacen las estimaciones del lugar donde vamos a tomar la biopsia,
¿no? Se aplica la anestesia local y utilizamos un trocut o biopsia con pistola, ¿no? Guiada por ecografía siempre, ¿no? Y algunas veces en pacientes muy obesos o no colaboradores se requiere hacer biopsia a cielo abierto, eso por cirugía, ¿no? Mini lab o el urólogo para hacer una biopsia en cuña. O también se hacen biopsias laparoscópicas o biopsias por pacientes trasplantados, ¿no? Que están haciendo rechazo agudo o hiperagudo, ¿no? Aquí al paciente se le está haciendo el decúbito ventral, se le está haciendo una medición del grosor del pared que va a ingresar la aguja con una aguja de punción lumbar para fijar la corteza y tomar la biopsia. Esta es la pistola de la biopsia renal. Acá vemos, ubicamos la corteza del riñón y luego estamos preparando la aguja, ¿no? En la pistola, ¿no? Que se va a administrar. Una vez que llegamos, vemos, esta es la pistola ya preparada, lista para introducir el riñón que va a ser intervenido, ¿no? Es todo percutáneo. Y esta es la guía ecográfica, ¿no? ¿No? El que nos va a permitir ubicar el polo inferior. Y la imagen, verán ustedes, en la parte izquierda superior ven algo blanco, característico, con una línea, con una cruz, donde está la punta de la aguja, que está alojado sobre el parénquima del riñón, y se toma la muestra, ¿no? Parece fácil, parece complicado, tenemos que preparar bien al paciente, la colaboración que debe permitirnos en la toma de muestra rápida. Una pequeña muestra de 0,8 a un centímetro de tamaño, un cilindro pequeño, que debe estar característico algo rojizo, ¿no? Se puede visualizar unos puntos rojitos, ¿no? A simple vista o microscopio a campo bajo, visualizamos los pequeños glomérulos, ¿no? Que deben ser mayor de 10, idealmente mayor de 20. Una biopsia mal tomada es cuando sale un cilindro nacarado blanco, blanquecino, ¿no? No es una buena muestra, se ha ingresado muy profundamente se llama la biopsia, tenemos que ir al parénquima, ¿ya? Es importante. En nada nos va a servir tener ese tipo. ¿Cuáles son las condiciones de la biopsia renal? ¿No? Problemas de quistes renales, un riñón único, un paciente con riñón único no se debe biopsiar. Es un paciente con riñón único, que llamamos monorreno, que está cursando con síndrome nefrótico. Nosotros sospechamos siempre de una enfermedad glomerular que ya está tipificado como una glomerulitis focal segmentaria del paciente con riñón único monorreno. Entonces no requiere ser biopsiado. Ya podemos tener una complicación, sangrado o picar mal, y pasan a sala y hacen nefrectomía y el paciente directamente va a diálisis. Entonces hay que evitar, todo paciente con un solo riñón no se biopsia, ¿ya? El paciente con riñón poliquístico tampoco se va a biopsiar, se identifica si es un riñón poliquístico o otras alteraciones. En caso de pacientes con pielonefritis o abscesos perinéficos, primero se debe tratar la infección antes de proceder a hacer los procedimientos de biopsia renal. En caso de neoplasia renal, tampoco hacer biopsia. En pacientes con... Sí, Jordiano. Sí, estoy ahí, sí, estoy ocupadito en una reunión. ¿Qué hay? Ya, ¿qué hay? Ya. ¿O día? ¿El paciente va a entrar hoy día? Pues, habla con si no a las 12 pues. ¿Ya? Ya, ya. Siempre es importante en pacientes con hipertensión no controlada o hay presencia de diálisis hemorrágica o el paciente tiene antecedentes de tomar anticoagulantes, aspirina o otras, se debe
programar previamente el retiro de esos anticoagulantes o aspirina 3 a 4 días antes de proceder a la biopsia renal. Pacientes con uremia, quiere decir, un paciente con una creatinina por encima de 3, urea más de 100, debemos nosotros posponer la biopsia renal, porque ellos hay diátesis hemorrágica importante por uremia, ¿no? El gran obeso es preferible no hacer biopsia percutánea, sino biopsias a cielo abierto o laparoscópica para evitar complicaciones. O el paciente que no colabora, que es paciente esquizofrénico, psicótico, o simplemente no desea hacerse una biopsia simple con percutánea, es mejor evitar complicaciones en estos pacientes, ¿no? Diferirlo. Y una vez hecha la biopsia, como vemos en estas imágenes, ¿no? Los diagnósticos que obtenemos, ¿no? En relación a las glomerulopatías primarias, ¿no? Después las secundarias, los pacientes primarias, ¿no? Como primera opción en nuestro país, en Latinoamérica, está en primer orden la glomerulitis focal y cementaria, después le sigue la membrana proliferativa, nefropatías por IgA en las zonas nórdicas, ¿no? Las membranosas en pacientes mayores de 40 años, cambios mínimos en los pacientes pequeños y las proliferativas mesangiales, ¿no? Es decir, en ese orden, y mientras los pacientes con enfermedades glomerulares secundarias, como son la de lupus, vasculitis, ¿no? Los pacientes con diabetes, nefropatía por amiloide, ¿no? Son otras características que también tenemos en la biopsia. En ese paciente diabético, dirá, pues, doctor, pero en las biopsias, los pacientes diabéticos no hacen biopsias. Sí, pacientes con diabéticos de larga data que están con síndrome nefrótico no se hacen biopsias, se cataloga la nefropatía diabética como tal, salvo un curso atípico, ¿no? A pesar de que hay un control metabólico de la glicemia, así como la anemia glicosilada, y el paciente está haciendo proteinuria y está en progresión, debemos sospechar de una enfermedad glomerular secundaria, ¿no? Agregada sobre la nefropatía diabética. En estos pacientes sí se hace la biopsia renal para tipificar otras entidades nosológicas glomerulares. Tengo pacientes que son diabéticos que tienen vasculitis, o pacientes diabéticos que tienen lupus, o pacientes diabéticos que tienen focal y cementaria primaria, o pacientes diabéticos que tienen tipo membranosa, ¿no? Entonces se le trata de acuerdo a la enfermedad glomerular que uno va a identificar con la biopsia renal. El valor de la biopsia siempre debe tomarse muestra mayor de 10, idealmente debe ser mayor de 20 para poder definir la glomerulitis focal y cementaria, ¿no? Es el patólogo nos pide que sean en la biopsia mayor de 10, ¿no? Para tener un diagnóstico adecuado. ¿Qué indicaciones tiene la biopsia renal? En caso de una hematuria microscópica y la persistente, ¿no? Se hace un estudio, siempre se descarta infecciosa como infección urinaria o tuberculosis antes de proceder a hacer la biopsia renal. Una hematuria microscópica en un donador potencial de trasplante, presencia de proteinuria que pueden ser significativas, persistentes o de rango nefrótico, ¿no? Es también importante las indicaciones para poder hacer la biopsia renal. A veces piden, doctor, tengo un paciente con urea elevada, creatinina elevada, tiene proteinuria de rango nefrótico, pero la ecogenicidad del riñón ya está alterada, con un riñón pequeño y están pidiendo biopsia renal. Con esa característica ya no se hace biopsia renal porque no vamos a encontrar nada, porque más bien va a producir daño y producir complicaciones propias de la biopsia renal. Un paciente con un riñón pequeño, hipotrófico, con hipoxiemia incrementada, alteraciones en su forma, es un riñón hipotrófico y ya no vamos a encontrar pura esclerosis en más del 90%. En caso de falla renal aguda, también de causa desconocida, después de las 4 semanas de evolución de la enfermedad aguda, se hace biopsia renal para tipificar por qué no se recupera ese riñón si es un paciente catalogado como falla renal aguda. En caso de necrosis tubular aguda persistente y que no tiene una entidad nosológica determinada, ¿no? A pesar del retiro de todos los agentes que han condicionado el daño renal, se puede hacer la biopsia renal. Factores que sugieren que tenga una glomerulitis rápidamente progresiva, ¿no? Es una creencia, a pesar de que se han retirado todos los situaciones que han determinado el daño renal agudo,
y a pesar de eso sigue incrementándose, estamos sospechando que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. También debemos definir la biopsia renal a la brevedad para cambios terapéuticos. O acá, como remarco, la necrosis tubular aguda que no se recupera desde las 4 a 6 semanas de diálisis sin que se hayan reproducido recurrencias de las agresiones al riñón, necesitamos nosotros definir un estudio histológico por una biopsia renal. En caso de enfermedades sistémicas, como ya refería, diabetes mellitus con curso clínico atípico, con pacientes lúpicos para tipificar el compromiso renal. Como bien saben, el lupus tiene diferentes características en la nefritis, ¿no? Nefritis lúpica tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y el 5, ¿no? Ellos van a requerir hacer la biopsia renal. El paciente lúpico que tiene compromiso renal se debe hacer la biopsia renal para ver el diagnóstico, tratamiento que se va a instaurar y el pronóstico, ¿no? En caso de paciente con colitis también es lo mismo para determinar el diagnóstico, tratamiento y sobre todo el pronóstico renal. El lupus, en caso de pacientes lúpicos, el criterio para hacer biopsia renal, como saben ustedes, no está indicado para hacer diagnóstico de lupus, solo está indicado para establecer la clase y la severidad de la enfermedad lúpica, la nefropatía lúpica, pacientes con enfermedades agresivas, con síndrome nefrótico progresivo, de gran nefrosis mayor de 4 gramos, presencia de azoemia, que debe ser elevación de urea creatinina, se puede iniciar tratamiento y hacer la biopsia posteriormente. En ese paciente con síndrome nefrótico, con creatinina elevada, con deterioro clínico, ese paciente debe iniciar tratamiento inmunosupresor y postergar la biopsia hasta que el paciente pueda colaborar. Se debe biopsiar a pacientes con proteinura mayor de 0,5 gramos. Siempre no esperemos que sea de rango nefrótico para hacer la biopsia. Un paciente con mayor de 500 miligramos ya debemos evaluar al paciente, descartar todas las enfermedades secundarias o primarias para someter la biopsia renal posteriormente, ¿no? Si esos están asociados a cilindros, sean leucocitarios o hemáticos, con más razón, ¿no? La biopsia renal facilita la decisión terapéutica para el uso de inmunosupresores. Si el paciente ya tiene una biopsia renal con una esclerosis mayor al 70%, ya no debemos someterlo a inmunosupresión porque el riesgo de complicaciones como son infecciones son altas. Entonces ese riesgo hay que tener bastante presente en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces la biopsia sirve para definir el pronóstico y el tratamiento que va a recibir el paciente. La biopsia es útil en el curso de la enfermedad para decidir si se continúa el tratamiento inmunosupresor. Normalmente, después de haber iniciado el tratamiento inmunosupresor, sea por inducción y después mantenimiento, se puede hacer una valoración de otra biopsia para evaluar cómo sigue ese riñón, ¿no? Normalmente es a los 2 años o 3 años de haber iniciado el tratamiento inmunosupresor para valorar la eficiencia, eficacia o mala respuesta terapéutica. En pacientes con gestantes, se valora la biopsia renal, el síndrome nefrótico sintomático severo, en falla renal aguda no explicada, ¿no? En este grupo de pacientes se puede valorar la biopsia, pero debemos tenerlas importantes presentes. Si un paciente síndrome nefrótico mayor de 3,5 con signo de alarma fetales o maternas, es preferible terminar la gestación y después ya proceder al estudio del síndrome nefrótico. En caso de falla renal aguda, progresiva, que está comprometiendo la vida de la familia, de la mujer, del gestante o del niño, es preferible terminar la gestación, ¿ya? Y si interviene a la paciente, en este caso, de la falla renal aguda, se requiere tratamiento dialítico o tratamiento inmunosupresor o corticoterapia. En caso de trasplante renal, cuando hay deterioro de la función renal de causa desconocida, ¿no? Se puede indicar la biopsia renal, deterioro tardío de la función renal o desarrollo de síndrome nefrótico post-trasplante, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones absolutas del tema de la biopsia? Es cuando hay sangrado activo, paciente que no colabora, un paciente con un riñón único, hipertensión no controlada, anemia severa, paciente que está deshidratado, moderado severos, un riñón poliquístico, presencia de uropatía destructiva, o presencia de aneurisma arterial renal, neoplasia renal, o presencia de abscesos
o pielonefritis, ¿no? Se va a tener que posponer esa biopsia. Son relativas, la obesidad extrema, las percutáneas no se realiza, pero puede ser biopsia en cuña, ¿no? A cielo abierto o precisa laparoscópica, la hidronefrosis, ¿no? Que puede ser leves, ¿no? Que no hay mucha dilatación, se puede hacer biopsias laparoscópicas. En pielonefritis, preferiblemente hacer los tratamientos preferiblemente antes de someter a biopsia renal, ¿no? O pacientes con riñón contraído también, no es bueno hacer la biopsia en este grupo de pacientes. ¿Qué complicaciones podemos obtener en este grupo? Es, después de la biopsia, es el dolor, ¿no? Dolor en la zona de punción, presencia de sangrado, ¿no? En caso de hematuria, el 2%, que puede ser microscópica, 2 a 3% hay hematomas después de la biopsia, ¿no? Que se ve ecográficamente y tomográficamente. A veces el 1% de este grupo de pacientes que requieren transfusión, ¿no? Porque hay una caída sustancial de la hemoglobina. Hay hemorragias severas y prolongadas que van a determinar utilizar embolización o nefrectomía, ¿no? Si persiste este sangrado. O persiste fístulas perovenosos, ¿no? La mortalidad es muy baja, no se reporta mucho en este paciente, menos del 0.1%. Puede haber función de otros órganos, hacer neumotoras. Hemos tenido pacientes, ¿no? De otros lugares, de otros establecimientos de salud, donde hicieron biopsia laparoscópica y en vez de tener biopsia renal tuvieron biopsia hepática y hacer neumotoras, ¿no? Si llegaron muy alto y produjeron daño a nivel de pleura. Aquí vemos un poco de estadística, ¿no? En las complicaciones de post-biopsia. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿Aló? Please. Es importante que ustedes vean la parte radiológica, esos 4 cuadros donde habla sobre si tenemos presión arterial, hematuria, presencia de incremento de los valores nitrogenados, hacer estudios si es qué estudios vamos a requerir, si es ecografía, radiografía, tomografía o resonancia magnética, ¿no? Cuáles son las conductas que vamos a nosotros tomar para poder definir en este grupo de pacientes que determinan falla renal, ¿no? Sea aguda o crónica. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Creo que me preguntas, doctor. Ya. A la segunda presentación esta de diuréticos, Sí, doctor, ahora lo pongo. ¿Es eso, doctor? sí. Ya, doctor. Bueno, lo que frecuentemente usamos, ¿no? En pacientes con enfermedad renal, ¿no? El uso de diuréticos, ¿no? A ver cómo usamos, cuándo debemos usar, cuándo debemos retirar los diuréticos, cuáles son los efectos secundarios que tienen cada uno de ellos, ¿no? Vamos a priorizar qué diurético vamos a nosotros utilizar. Es un grupo farmacológico más utilizado en la práctica clínica habitual de nefrología y de medicina interna. Es importante conocer la farmacocinética y la farmacodinámica que van a ser fundamentales para conseguir un efecto terapéutico eficiente en el uso de estas, ¿no? Eh, Aquí vemos en la farmacocinética de estos diuréticos, la furosemida, disponibilidad es un 10 al 100%, es un rango bien importante, como la torosomida, que es de 80 al 100%, tiene mejor biodisponibilidad por vía oral, ¿no? Comparando con la hidroclorotiazida, que también tiene mejor disponibilidad
por vía oral en un 65-75%. Después, la espironolactona, una videofilidad oral en un 90%. Vemos, ¿no?, las diferencias, cada una de ellas, ¿no?, que más utilizamos: furosemida, la hidroclorotiazida y la espironolactona. En caso de cuando usamos los diuréticos, a veces decimos no hay respuesta diurética. ¿Por qué será, no? Entonces hay que tener bastante en cuenta la ingesta inadecuada del uso de la sal y los líquidos en los grupos de pacientes que están iniciando terapéutica con los diuréticos. Siempre importante es valorar el consumo de agua y la sal en estos pacientes. También debemos valorar los niveles inadecuados de diuréticos en el sitio de acción, ¿no? El paciente no está adherido a la terapéutica en la dosis que nosotros recomendamos, en el tiempo que se hace la recomendación, porque es importante la dosis, el tiempo de la terapia que se va a indicar y sobre todo la adherencia, ¿no?, que es importante. Antes de iniciar una terapéutica se debe hablar con el paciente para que no tengamos problemas. Después tenemos la mala absorción intestinal, ¿no?, por ese edema de la pared intestinal, ese paciente que está muy edematoso, en anasarca. A veces hay edema de pared a nivel intestinal, entonces la biodisponibilidad de la vía oral de los diuréticos a veces es muy escasa y por lo tanto la acción terapéutica no va a ser posible. Las dosis que pueden ser amistades muy bajas, ¿no? Sabemos que la furosemida tiene un rango importante de uso por miligramo por kilogramo de peso. Se puede dar de 1 miligramo hasta 10 miligramos, dosis titulable de acuerdo a la respuesta diurética. De 1 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, dosis titulable, y todos sabemos que una vez administrada una dosis, debemos esperar la respuesta diurética entre media hora a 1 hora. Si vemos que no hay respuesta, voy incrementando la dosis progresivamente para ver respuesta. Disminución del flujo plasmático renal en pacientes ancianos, cirróticos, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o presencia de tercer espacio, ¿no? El paciente con hipoliminemia no va a tener una adecuada dosis que permita su acción a nivel tubular. Por lo tanto, ese paciente no va a tener respuesta. Entonces, tenemos que ver todas esas características para determinar si el nivel de la dosis que hemos implementado es adecuada o inadecuada. Ver la respuesta renal inadecuada: el filtrado glomerular está disminuido, activación del sistema renina angiotensina aldosterona, el volumen efectivo circulante está disminuido, o que la nefrona no está adaptada, ¿no?, por el tratamiento prolongado de los diuréticos que podemos usar. El uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos puede condicionar ciertos problemas en la respuesta diurética que nosotros hemos implementado. O el diagnóstico incorrecto: es un paciente con linfoedema o lesión venosa o arterial, ¿no? Que vemos son edemas unilaterales y no va a haber respuesta también sobre eso. ¿Qué efectos secundarios comunes en los diuréticos de ASA, así como los tiacídicos y los ororos de potasio? En los diuréticos de ASA siempre es importante en los tres, la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Después sigue el caso de depresión de volumen, es el efecto secundario que debemos tener. Acalosis metabólica por uso de diuréticos en dosis altas y tiempos prolongados, es que estén asociados a hipomagnesemia en este paciente con diurético de ASA. Hay ototoxicidad a dosis altas, hipopotasemia, hipocalemia, ¿no?, porque el paciente ha respondido bien y comienzan a tener volúmenes urinarios importantes y pueden desarrollar arrastre de potasio por la diuresis y va a ser hipocalemia. Entonces, esos datos son de importancia valorar. Ese paciente európata que estaba anúrico, se le coloca una sonda Foley y después hace una diuresis post-obstrucción que terminan siendo poliuria y se arrastra grandes cantidades de electrolitos. Y al día siguiente ese paciente está con un abdomen agudo, timpánico, con signo de rebote positivo, distendido, doloroso y sin presión en un abdomen agudo quirúrgico. A veces ha ocurrido, pasan a sala de operaciones y ¡zas!, cierran. ¿Qué pasó? Hilo adinámico por hipocalemia severa. Entonces, valorar los electrolitos en todos los pacientes que hacen poliuria, ¿no?, por uso de diurético.
En caso de diuréticos tiacídicos, la hiponatremia, ¿no? Es más frecuente con alcalosis metabólica o presencia de hiperglicemia, ¿no? Cuando usamos diuréticos tiacídicos en fechas prolongadas o hipermagnesemia. En caso de aurora de potasio, los diuréticos, hay reacción de hipersensibilidad, hipercalemia, acidosis metabólica y asociar un grupo de pacientes ginecomastia o sangrado vaginal debido a la espironolactona. Aquí vemos el grupo de diuréticos, los tipos tiacídicos, de ASA, los ahorradores de potasio, inhibidores de la anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos, ¿no? Los tres primeros son los que más frecuentemente utilizamos en la práctica normal del servicio. En caso de los diuréticos, su uso en pacientes con hipertensión arterial, ¿no? En caso de la clorotacida, dosis baja de 12.5 a 25 miligramos, ¿no? Como primera línea en el manejo de la hipertensión. Pacientes con cardiopatías congestivas, ¿no? Insuficiencias cardíacas, pacientes con congestión, edema pulmonar, el uso de los diuréticos de ASA, son ayudan bastante en el manejo del edema pulmonar o congestión pulmonar en pacientes con enfermedad renal. Pacientes cirróticos asociados con diuréticos de ASA y ahorradores de potasio como la espironolactona y la furosemida. Edema de origen diverso, como en pacientes con enfermedad cardíaca o enfermedad hepática o nutricional, nos ayudan a manejar los edemas en este grupo de pacientes que pueden ser dosis o monoterapia o terapias dobles, ¿no? Con diuréticos. En caso de enfermedad renal aguda o crónica que estén desarrollando edemas, se van a utilizar los medicamentos titulando dosis adecuadamente en los tiempos adecuados, ¿no? En pacientes con desorden cerebrovascular, algunas veces requieren apoyo con diuréticos de tipo osmótico para bajar la presión intracraneal. Los diuréticos tiacídicos, conocidos como de bajo techo, los más conocidos dentro de los tiacídicos tenemos la hidroclorotiacida y los análogos de las tiacidas. Casi en el mercado no tenemos ese tipo de fármacos. El más conocido es la hidroclorotiacida en nuestro medio. Su farmacocinética tiene una buena absorción a nivel oral, se distribuye bien con las proteínas plasmáticas unidas a los eritrocitos o la anhidrasa carbónica. La mayoría va a atravesar la placenta y llega a la leche materna. Su excreción y metabolismo, las tiacidas tradicionales casi no se metabolizan. No se van a metabolizar. Acá tenemos los diuréticos de bajo techo. Un momentito. Sí, en media hora. 30 minutitos. Sí. Sí. Las tiacidas casi no se metabolizan, ¿no? Los análogos tienen un metabolismo extenso, se eliminan principalmente por vía renal y menor proporción a nivel vía biliar. Su farmacodinamia, su sitio de acción es al nivel de la membrana luminal, el triángulo contorneado distal, ¿no? Su mecanismo de acción es inhibir el cotransporte sodio-cloro, ¿no? Entonces, importante conocer eso, de manera indirecta, aumenta la excreción del sodio, el cloruro y el agua. Va a reducir en forma indirecta el volumen del plasma, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y pérdida urinaria del sodio y disminución del potasio. Ese es básicamente el mecanismo de acción. ¿Cuáles son básicamente las reacciones adversas? La hipocalemia, ¿no? Potencia la toxicidad de los digitálicos, tener bastante cuidado en un paciente con uso de digitálicos y los diuréticos tiacídicos, siempre tiene que estar evaluando la toxicidad de la misma, ¿no? Puede asociarse a alcalosis metabólica, hiponatremia, ¿no? Por el uso de los tiacídicos, siempre hay que estar evaluando los electrolitos en este grupo de pacientes, la hipercalcemia, ¿no?
depresión de volumen extracelular con el uso en forma inadecuada, prolongada de este medicamento. Intolerancia digestiva con presencia de náuseas o presencia de dolor abdominal asociado a hiperuricemia, gotas, por eso tenemos que estar dosando a lo que se llama este ácido úrico en este paciente. La hiperglicemia también es un dato muy importante que tenemos que tener bastante en cuenta, el uso de las tiazidas, progresamos con tiempos prolongados el uso de estos medicamentos como la hidroclorotiazida, la hiperglicemia, inducimos hiperglicemia, hiperlipidemias, impotencia sexual y algunas veces artralgias, ¿no? O espasmos musculares, especialmente en los miembros inferiores. Entonces tenemos que evaluar ese tipo de uso. La indicación terapéutica, en primera línea está la hipertensión arterial, ¿no? En caso de edemas periféricos, diabetes insípida o pacientes con hipercalciuria, ¿no? Esos pacientes con litiasis renal de tipo cálcico, ¿no? Con calcio elevado a nivel urinario, se usan dosis bajas de 25 a 50 miligramos en dosis divididas, 25 a 25 o 50 miligramos al día. Es una forma de hacer la terapia, aparte de la ingesta de agua abundante, ¿no? De 2 a 3 litros diarios, asociado a tiazidas para mejorar la excreción de calcio en la vía urinaria y evitar la formación de cálculos. En caso de los diuréticos de asa, conocidos como de techo alto, ¿no? Por la dosis alta que podemos nosotros eh, tener presente cuando queremos tener respuesta terapéutica. Lo más conocido es de las sulfonamidas, la furosemida, la torasemida, ¿no? Torasemida no hay en el mercado, pues se hacen exportaciones de Estados Unidos, la torasemida, las dosis únicas, tiene mejor eficiencia, tiene mejor biodisponibilidad. En las no sulfamidas, como es el ácido etaclínico, que no tenemos en nuestro mercado, usamos muy frecuente la furosemida, lo conocen ustedes, su presentación en ampollas de 20 miligramos y tabletas de 40 miligramos. La vía de administración, como digo, es oral y parenteral. Su absorción y distribución se absorbe rápidamente por vía oral, se une ampliamente a las proteínas plasmáticas, es importante a la albúmina, ¿no? Es importante cotransportador para que llegue a su sitio de acción. Su metabolismo, principalmente en el hígado, siendo excretados principalmente por vía renal y algo por la vía biliar, ¿no? Principalmente es vía renal. En la farmacodinamia su lugar de acción es en la porción gruesa de la asa ascendente de Henle. Su mecanismo de acción es inhibir reversiblemente el cotransportador de sodio-potasio 2-cloros. Reduce la reabsorción de sodio, el cloro y el agua. Por lo tanto, reduce la absorción de pasiva de cationes, aumentando la excreción de magnesio y calcio. ¿Ya? Ese es el mecanismo básicamente importante, la inhibición reversible del cotransportador sodio-potasio 2-cloros. ¿Cuáles son los eventos adversos que podemos tener con los diuréticos de asa? Principalmente la furosemida y la hipocalemia, ¿no? Siempre es hipocalemia, casi la hidroclorotiazida con la furosemida, tenemos como evento adverso la hipocalemia, asociado a alcalosis metabólica, hiponatremia también igual, hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿no? Hipotensión. A veces incrementamos la dosis de los diuréticos, podemos producir hipotensión, especialmente a los pacientes mayorcitos de 60 a 70 años. Tenemos que tener bastante cuidado en el incremento de la dosis adecuada, hay que estar monitoreando. Hay visión borrosa y ototoxicidad en dosis, ¿no? En estos pacientes a dosis altas en tiempos prolongados. Con náuseas y vómitos, ¿no? Cólicos abdominales, presencia de hiperuricemia, también hiperglicemia en menor cuantía que los de hidroclorotiazida, ¿no? Asociarse a hipomagnesemia también. Está indicado básicamente en pacientes con edema periféricos o edemas generales o en la zarca, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Podemos usar dosis titulables. Siempre se titula la dosis de 1 miligramo hasta 10 miligramos, dosis progresiva para ver respuesta adecuada. No se pueden dar dosis altas inmediatamente, se van progresando la dosis para evitar las complicaciones que hemos mencionado anteriormente. Caso de hipertensión arterial también es importante, a veces uso un antihipertensivo asociado a un diurético de asa, tiene mejor respuesta terapéutica en el manejo de la presión arterial.
En pacientes con enfermedad renal agudas o crónicas, ¿no? Las dosis se van incrementando, ¿no? En caso de hipercalcemias, también las dosis son endovenosas para remover el calcio a nivel del túbulo y evitar el daño renal agudo, ¿no? Por la presencia de precipitación cálcica a nivel de los túbulos, ¿no? En caso de hipercalcemia por mieloma o pacientes que hacen lisis tumoral, hacen hipercalciuria y producir daño renal agudo, ¿no? Y va a requerir diálisis. Entonces, debemos hidratar severamente al paciente, más asociar el diurético de asa para evitar esta complicación. En caso de edema agudo pulmonar, ustedes saben, en pacientes con edema agudo pulmonar se usan vasodilatores periféricos y asociados a diuréticos para mejorar la respuesta terapéutica y disminuir el evento severo y que requiera ventilación o diálisis en estos pacientes. En los diuréticos de alrededor de potasio, el efecto diurético es pobre, 5% de discreción de sodio, conocido como antagonista de la aldosterona, como es la espironolactona, que tenemos en el mercado, y bloqueadores de canales de sodio, como es el triantirena, la milorida. La milorida tenemos en el mercado, pero en menor proporción que la espironolactona. Su absorción es buena a nivel intestinal, gastrointestinal. Su distribución se amplía a las proteínas, unión amplia a las proteínas plasmáticas, cruza la placenta y secreta en la leche materna. Su metabolismo de forma significativa en el hígado. Sus metabolitos activos son carenona y el 7-alfa-tiometil espinolactona. La excreción va a ser por vía renal y por vía fecal en 49%. Su farmacocinética por vía de administración de vía oral asociada a hidroclorotiazida tiene mejor respuesta terapéutica en los pacientes con cirrosis, ¿no? Que están cursando con ascitis. Su absorción de forma incompleta por el tubo gastrointestinal. Su distribución de la amiloride casi es libre, ¿no? Triantireno ligado moderadamente a las proteínas plasmáticas, se metaboliza, la amiloride no se metaboliza, el triantireno intenso metabolismo hepático y su excreción de la amiloride se forma inalterada por vía renal y fecal, y triantireno por vía biliar y secundariamente por vía renal. Se secretan reactivamente en el tubo contorneado proximal. La farmacodinamia, su lugar de acción es el tubo contorneado distal en el túbulo colector segmento cortical. La espirinoterapia favorece la pérdida de sodio y evita la pérdida de potasio, ineficaz en la enfermedad de Addison. ¿Ya? El triantireno disminuye la erosión de sodio, inhibiendo la formación de una potencial negativo luminar y causa una disminución de la excreción de potasio, de hidrogeniones y de calcio y magnesio. Y eleve sustancial del sodio, el cloro y el agua en su excreción. ¿Qué efectos adversos podemos tener? Obviamente, como es un error de potasio, hay hipercalemia. Tener bastante cuidado en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Podemos llevar a tener hipercalemia y las alteraciones, ¿no? ¿Qué características tiene esto? Sequedad bucal, presencia de arritmias o calambres o dolores musculares, especialmente en miembros inferiores. Puede haber deshidratación, hiponatremia o acidosis metabólica. A nivel intestinal puede haber asociado a náuseas, anorexia o presencia de diarreas. A nivel hematológico, puede haber anemia megaloblástica o el triantireno por inhibición del dihidrofolato de reductasa, que va a concentrar concentraciones bajas de ácido fólico. Nefrolitesis con el triantireno, cefaleas y mareos con el sistema nervioso central y fotosensibilidad y exantemas a nivel de la piel. Las indicaciones básicamente de la espironolactona también se usa como manejo coadyuvante de los antihipertensivos para la espironolactona en caso de hipertensión a dosis de 50 a 100 miligramos por vía oral, dosis únicas o pueden ser divididas 50-50. En caso de pacientes con hipocalemia, se puede usar, ¿no? Espironolactona para ayudar a mejorar este trastorno. Su uso en edemas debido a síndrome nefrótico o fallo cardíaco congestivo, a 100 miligramos por vía oral. En caso de hiperaldosteronismo primario, 400 miligramos diarios, ¿no? por días cortos.
En caso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos poco frecuentes usados, de poca potencia, excreción de sodio menor del 5%, mayormente usados por su efecto sobre la presión intraocular, ¿no? O el uso oftalmológico principalmente, que es el acetosualosamida, ¿no? Su farmacia por vía oral es buena, absorción rápida en el tubo gastrointestinal, están ligadas a proteínas plasmáticas, la acetolamida no se metaboliza y se excreta por vía renal. La farmacodinamia básicamente es acción a nivel del tubo de contención proximal. Un mecanismo de acción es inhibir reversiblemente la anhidrasa carbónica, bloquea la resorción de sodio, bicarbonato, aumento de la diuresis asociado a acidosis metabólica. Los eventos adversos que podemos tener con el uso de la anhidrasa carbónica es a nivel intestinal, náuseas, vómitos, diarrea, hipersensibilidad, anorexia y degeusia. Puede haber a nivel urinario, genitourinario, cristalourias, litiasis renal o poliurias, o nefrotoxicidad. A nivel de patológico, anemia hemolítica, aplásica, leucopenias, trombocitopenias. A nivel metabólico, acidosis metabólica, hipopotasemia, hiperuricemia, ¿no? A nivel sistema nervioso central, cefalea, depresión, somnolencia, ¿no? Y parestesias y ataxias. A nivel oftalmológico, trastorno de la visión, miopatías pasajeras, o otras, rash cutáneo, pérdida parcial del peso o hipersensibilidad. En caso de diuréticos osmóticos, van a filtrarse libremente por el glomérulo, sufren poca reabsorción en los túbulos renales, son relativamente inertes. Su farmacocinética, vía de administración manitol endovenoso, así como el isorbide y la glicerina por vía oral. La absorción del manitol no se absorbe o lo hace con dificultad por el tubo gastrointestinal. Su distribución permanece en el compartimento extracelular siempre, metabolismo no se metaboliza, excreción el manitol secreta por vía renal. Su farmacodinamia, lugar de acción a nivel túbulo condoneo proximal y rama ascendente del asa de Henle. Básicamente su mecanismo de acción se filtran por el glomérulo y no son secretadas ni reabsorbidas a nivel tubular. Aumentan la presión osmótica y jalan agua hacia los túbulos, inhibiendo su reabsorción, efecto diurético y aumento del volumen extracelular. Esta teoría ya ha sido dejada de lado y por lo tanto ya los diuréticos osmóticos no se usan para manejo de edema, ¿no? No está demostrado su eficacia. Los eventos adversos es sobrecarga circulatoria a nivel cardiovascular, descompensación en la insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, dolor torácico, arritmias, hipotensión ortostática. Lo que hace el diurético es incrementar el volumen efectivo circulante y producir todas estas alteraciones mencionadas. Puede haber hipotensión ortostática, urticaria a nivel hematológico, puede haber náuseas, sed y vómitos. A nivel metabólico hay desequilibrio electrolítico, intoxicación por el agua, deshidratación celular, hipernatremia. Puede conllevar a hipertensión endocrinal a nivel del sistema nervioso central, asociar a convulsiones. Visión borrosa desde el punto de vista oftalmológico y determinar a nivel del aparato respiratorio congestión pulmonar, disneas, sibilancias, tos, ¿no? En este paciente. Entonces, debemos tener cuidado en el uso de diuréticos osmóticos, especialmente en el paciente renal. Se contraindica el uso de manitol en los pacientes renales avanzados, ¿no? Esta terapéutica, ¿no? La indicación de manitol es en pacientes con oliguria. Ya se ha dejado en desuso, solamente le hago de mención que antes, hace 20 años, se utilizaba el manitol para manejar edemas. En pacientes con oliguria se le administraba manitol a estos grupos de pacientes a 0,25 a 2 gramos por kilogramo endovenoso como solución al 20%, ¿no? Durante una hora de infusión. La forma como uno hace la terapia. Pero todas esas terapias ya han sido en desuso, ¿no? Básicamente. Manejo del manitol básicamente a nivel del sistema nervioso central en caso de edema cerebral, ¿no? Dentro de lo que es fármacos,
debemos tener presentes los diuréticos de asa, la furosemida, un buen medicamento cuando se usa adecuadamente en el tiempo, en la dosis adecuada y en los tiempos de, ¿cómo se llama de biodisponibilidad. No se olviden que es dosis titulable, dosis respuesta, 1 miligramo hasta 10 por kilogramo de peso al día. Quiere decir que vamos titulando la dosis de acuerdo a la respuesta diurética en 30 a 1 hora. Vamos incrementando la dosis de acuerdo a la respuesta diurética. Es muy importante eso. Tener bastante cuidado en el uso mayor tiempo con los eventos adversos como es la hipocalemia o otras alteraciones, especialmente la hipocalemia o la hipotensión producto de la diuresis extrema que pueden tener estos pacientes. Igual sucede con el hidroclorotiazida, siempre asociado para el manejo de la hipertensión, para tener bastante cuidado cuando el paciente está haciendo hipotensión o pérdidas de potasios importantes, ¿no? Es una complicación muy frecuente. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta, no sé si me puede escuchar. Sí, te escucho. Doctor, con respecto a la clase de ecografía renal, ¿hay algún parámetro o medida de repente un tamaño de la cortical para decir que sería un marcador de daño renal o no, doctor? El tamaño ¿Cómo, renal debe cómo ser se mayor podría de ver eso? 15 milímetros. Menor de 15 milímetros. Cuando hablamos de menor de 15 milímetros, estamos hablando que ya ese riñón está alterado en su característica, debe ser mayor de 15 milímetros. El tamaño renal debe ser mayor de 9 a 12 centímetros y parénquima mayor de 15 milímetros. La ecogenicidad debe ser, no debe estar alterada entre la corteza ni la médula. Son características importantes que determinan si es un riñón normal o es un riñón alterado en sus características anatómicas o morfológicas. Rubén, ya estoy en camino ya. Ya. ¿Me escuchaste, Fran? Sí, doctor, lo que pasa es Aló. que dijo parénquima menor a 15 milímetros, ¿verdad, doctor? Para que sea considerado una falla renal. Alterado, sí. Ah, ya, alterado. Siempre nos reportan los ecografistas que el parénquima está adelgazado. Cuando dice adelgazado y lo miden 14, 13, está alterado el parénquima. Debe ser mayor de 15 milímetros. ¿Alguna pregunta? Aló. Sí. Sí, no puedo atender en estos momentos. Hasta más tarde. Estoy ocupadísimo. Gracias. Chicos,